Una de las mayores ilusiones de una persona es hacerse de su propia casa, y una de estas casas o las opciones para resolver este tema es comprar una vivienda en serie, o que se le conoce en México como de Infonavit. Y no es que Infonavit sea una constructora. Infonavit, como lo comentaré, es una institución que da créditos, pero te ofrecen este tipo de casas que, si ustedes ven, están muy bonitas, están muy bien hechas, al parecer te las decoran como si tú vivieras con un estilo muy minimalista, un comedorcito muy pequeño, muy bonito todo cuando están nuevas, pero esta alegría puede verse mermada al momento de ya estar en la vivienda, de pagar, de no alcanzar a pagar, etcétera, etcétera. O quizás si la tienes, no la dejas abandonada porque sí la puedes pagar, pero pasan temas de que tú no la puedes ampliar, etcétera, etcétera. Pues bien, en este video te vamos a dar diferentes elementos que debes tú de analizar al adquirir una vivienda de este tipo, pues para que puedas durar, para que salga la inversión, o que si quieres cambiarla, modificarla, como lo que hacen muchas personas de aquí, pues que puedas hacerlo, ya que no todas las casas se pueden modificar, o simplemente muchas personas dan temas por sentado y que, por ejemplo, la orientación, que les pueden llegar a afectar a largo plazo. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo y estos es Planos Constructivos, donde ponemos la arquitectura a su alcance. Y bueno, antes que nada quiero darle las gracias a nuestro patrocinador Project Pro, que es un software especializado en construcción y que te permite llevar la planificación sin ningún error. Y esto lo comento porque en estos últimos videos hemos visto lo que es, en los videos pasados obviamente, lo que es los precios unitarios, etcétera. Entonces ahorita vamos a analizar, y esto lo vamos a llevar a modo de podcast, todos los detalles que tienen las casas de Infonavit. Este es un plano de un cliente que quiere una remodelación y vamos a analizar todos estos problemas que difieren, pero muchas veces llegan y abren el presupuesto y se van hasta abajo y no checan las calidades, y pues aparentemente pues sí, muy barato y todo, pero la calidad está más o menos deficiente, hay detalles, etcétera, etcétera. Entonces ahorita a lo que nos vamos a dedicar es a revisar qué problemas o qué detalles hay en la construcción, que es todo un tema esto de las casas de Infonavit. Para los que no sean de México, Infonavit no es una constructora, es un organismo de gobierno que se hizo para apoyar a la gente a que tuviera créditos. Cuenta la leyenda que es el crédito más caro, eso yo ya no sé, no me meto en temas de crédito, pero sí es algo que todos tienen por ley, es una prestación que se les da por ley para tener crédito. Entonces ese es un tema, y de entrada aquí, metiéndonos a lo que son los planos constructivos, pues vamos a observar la orientación. Es lo primero que tenemos que ver cuando hacemos. Y por ejemplo, todo este tipo de casas que son vivienda en serie, estamos hablando de que el norte queda aquí. Entonces si vemos el terreno, está un poquito inclinado hacia acá, ¿no? Más o menos hacia el norte. Y a mí lo que me interesa es dónde se mete el sol. Normalmente ustedes, si están viendo el norte con su cara, pues del lado derecho sale el sol y del lado izquierdo se mete. Entonces eso es un tema bien interesante porque el lugar donde se mete el sol es un lugar bastante molesto. Entonces, ¿qué va a generar esto? Pues que, por ejemplo, si yo tengo aquí mi cuarto, de cierto modo, al analizar yo esto, pues el sol, vamos a decirle fastidioso, pues va por acá. Entonces aquí muy probablemente este quiebre, a ver, déjenme acerco un poquito, es el problema de manejar ArchiCAD y PDFs al mismo tiempo. Pero es una chulada porque le puedes meter PDF, ¿no? Entonces tú tienes el sol molesto de este lado, el poniente, porque se pone el sol, y aquí pues si está muy para acá el sol, pues muy para hacia abajo de la fachada, vamos a decirlo así, viéndolo desde esta vista, pues aquí este quiebre no te alcanza a cubrir mucho. Lo ideal sería que la orientación fuera aquí, que saliera, vamos a ponerle el sol bonito de amarillo
y el sol fastidioso de rojo. Entonces pues todo esto te tapa, no hay ningún problema, ¿no? Es una belleza. Pero también yo he visto que en estas casas en serie de Infonavit nunca te cambian el modelo cuando tienes una fachada que da hacia el poniente. Digamos que tienes la orientación ya sea el sol de este lado o del otro lado. Entonces eso es un inconveniente porque no saben cómo manejar el sol tanto que se meta. Cuando sale el sol no es un sol caliente, es un sol... Otro factor muy importante es la ubicación, dónde está esta casa, y pues el lugar es en este caso es Playa del Carmen, y dentro de esa ubicación pues tenemos que ver, ya vimos el norte, pero qué factores climatológicos existen, cuánto llueve, etcétera, etcétera. Entonces, analizando este tema, pues vamos que tenemos ventanas, que normalmente recibimos lo que es la ventilación, y de cierta manera, pues digo cierta manera, porque este es un lugar de clima húmedo. Entonces los lugares de clima húmedo, por muchas razones, aunque queramos meter todo natural, a veces es muy complicado y por lo general te piden un aire acondicionado. Llega a ser un clima tremendo, sobre todo si se quieren dedicar a los Airbnbs. Y aquí es donde nos agarramos de estas. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar en internet, nos vamos a encontrar este tipo de esquemas donde te dice que los vientos dominantes pues vienen, otra vez les digo, repito, el norte. Y el norte es para muchas referencias, y tenemos que el viento dominante viene como por el noreste y del sureste. Esto responde a una situación muy simple que en la mayoría de las ciudades de playa, en donde pues si vemos aquí está la Playa del Carmen, este es el norte, y pues sí, normalmente donde está la playa, de ahí viene el aire, así. Entonces pues vean que lo tenemos de todas estas direcciones. Y esos casos los vemos también, por ejemplo, en Mérida. Pues normalmente en Mérida tienen el viento dominante que viene del norte por razones obvias, ahí está la playa. Pero si nos vamos a otras partes, pues por ejemplo Veracruz, etcétera, pues como no hay nada que tope el viento, pues viene de la brisa de la playa. Pero hay lugares más céntricos, por ejemplo yo en el caso estudié ahí en el Tecnológico de Querétaro, ahí era de oriente a poniente, y nos vamos a investigar por ejemplo en el caso de León. Esta es la página del ayuntamiento, y León te maneja la de que no, pues la precipitación pluvial es tal y los vientos dominantes provienen del oeste, la temperatura máxima de tanto. Entonces pues los vientos dominantes, yo la verdad les recomiendo ir a otra página que se llama Meteo Blue, y ahí te dicen más detalles. Aquí pueden poner ustedes la ciudad que ustedes quieran, no sé qué les gusta, Torreón, Coahuila, ahí está, que la canción, ahí está, y ya nos vamos, y les va a dar la que ustedes quieran, ¿no? Les va a dar la precipitación pluvial, 75 milímetros, así. Entonces te dice los días que más llueven. Ojo con ese dato también de la precipitación pluvial, porque muchas veces ahí depende qué tan alto dejan la casa con respecto al nivel de piso. Entonces nos vamos a encontrar con que estas casas, el nivel de piso pues está a 15 centímetros. Entonces pues podría decirse que, a ver, vámonos acá a Playa del Carmen. Y esto es de, ojo, ¿no? De entrada, pues aquí tenemos 50 milímetros. Entonces, pues 50 milímetros, pues sí es mucho mayor que Torreón. 75 milímetros en algunos casos. Nada. Pero vamos a ver, llueve bastante. Entonces hay que tomarlo en cuenta, sobre todo esos lugares tropicales, Puerto Vallarta, estado de Jalisco, no sabía que había Puerto Vallarta, Hidalgo, órale, qué interesante. Y bueno, pues vamos a ver que, vean, 300 milímetros, estamos hablando de 30 centímetros, entonces pues ahí tienes tú que estar analizando. Y bueno, estábamos analizando, en este caso vamos a León, para corroborar, ojo, León, chequen León, México, porque también hay León en España. Y aquí decía que los vientos dominantes pues provienen del oeste. Bueno, ¿qué nos dicen acá? Y esto pues lo hacen con estadísticas y checan. Y por ejemplo, aquí te dice hasta qué tanto al año, 20 horas al año, tanto al año. Entonces, pues realmente el gráfico de aquí nos muestra que si aquí está el norte,
pues los vientos dominantes principales, vamos a ponerlo con azul fuerte, vienen del noreste y del este-noroeste. Y después, pues ya no tanto de este lado. Y siempre es bueno analizarse, checar una segunda opinión, porque ya les dije, en cuanto a soleamiento, tener una ventana del lado poniente, sobre todo para lugares así donde hace tu cuarto, etcétera, es un verdadero infierno. A menos que vivas en Toluca, lugares muy fríos, pues ahí sí. Entonces tomen en cuenta eso. Muchas de las casas de Infonavit, al hacer el mismo modelo para todos lados, pues no toman en cuenta estos factores climatológicos. Y bueno, de este lado vamos analizando, ¿no? Y otro tema, les digo, este tipo de proyectos responde a una vivienda de una familia prototipo, no es una familia real. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos recámara 1, recámara 2, pues realmente no hay mucha diferencia entre las dos recámaras. Vean que la recámara 2 y la recámara 1 pues prácticamente miden lo mismo, y no sabemos si tengan un hijo y una hija, que la mayoría de las personas quieren que estén en diferente lugar, de diferente espacio, comedor, cocina. Literal, los meten ahí y pues a ver cómo le hacen. El otro tema son las famosas escaleras, que si quieren crecer, pues ¿dónde les vamos a poner las escaleras? Y la cocina, pues aquí le hicieron un poquito más grande. El baño, hay que ver la medida mínima. La medida mínima en muchos lados es de 1.10, pero pues esos baños de 1.10 están bien incómodos. Literal te sientas aquí en la taza y estás golpeando. Entonces todos esos detalles. Otro tema que yo tengo pleito de casado es este de la recámara 2 o la recámara 1. Como miden lo mismo, y prácticamente de aquí, de este paño, o sea, ni siquiera es de eje, es de paño. 331. Si nos vamos a un proyecto similar de unos departamentos. Aquí tenemos la recámara principal, en donde, bueno, pues se les propuso una cama king size, una cama queen size. Esta es de 1.50, una pareja, porque yo la verdad, no sé ustedes, a lo mejor por gordo, pero en la matrimonial uno no cabe bien, una pareja no. O sea, es más, muchas personas ya a nivel más alto y hasta a nivel bajo quieren una cama matrimonial para una sola persona. Entonces, si nosotros medimos este espacio, pues mide 3.75, es un poquito más grande, pero con el tema de lo que es la cama, una cama individual, pues se reduce bastante. Entonces, este tipo de closets como el que vemos aquí, pues sí te llega a quitar espacio, aunque hay diferentes soluciones. Este lo adecuamos. Yo la verdad hasta parece que estoy casado con la distribución ahorita que les voy a proponer, pero si la cambiamos esta para acá, de este lado, vamos a irnos rápido, ¿no? Y bueno, vamos a agarrar una plantilla y como les digo, aquí vamos a tratar de meter la típica distribución, que es un closet y una recámara individual, y vamos a ver que uno de los temas es la puerta, que nos va a estorbar para pasar. Entonces vamos a tener que ajustar las dimensiones del closet, que muchas veces la gente se queja que nunca les alcanza. Siempre les digo este problema de las casas de Infonavit, porque no se hacen de modo que estén planeadas para las necesidades de una persona, sino es hipotético. Ahora, si tuvieras 2 hijos, pues lo mejor sería que los acomodas de esta manera, y para que pudieran tener el acceso bien, o bien poner unas literas, que es un tema. Pero en el caso de la recámara principal, que cada quien se pelea a veces por el closet, pues por lo general a mí me gusta, y podrían decir que estoy casi casado con esta distribución de dejar los closets del lado en lugar de burós closets, y un espacio para trabajar, ¿no? Ahora sí que es lo que mejor se presta. Y bueno, pues vean, ya tenemos más o menos, ahorita es puro prototipo. Entonces vamos a decir que yo que más quisiera, pero por ejemplo de este lado yo siempre trato de hacer una distinción entre el closet del hombre y de la mujer, porque sinceramente los hombres pues no tenemos tanta ropa como las mujeres. Preferimos gastarnos nuestro dinero en herramientas o en alguna otra cosa, aunque no dudo que alguno. Entonces se puede hacer este tipo de distribuciones con este pequeño espacio, pudiera resultar. La verdad es que ese es el tema, mucha gente. Pero si tú quieres meter el closet aquí, pues I'm sorry, aquí no te cabe. De este lado tapas toda la ventana, entonces pues te quedas sin iluminación natural. Y ya les he platicado que la iluminación natural, la falta de iluminación natural pues genera muchas enfermedades, bichos y falta de higiene, etcétera, etcétera. Y de este lado pues puedes hacerlo. A mí este tipo de distribución me encanta, se los voy a enseñar.
que aquí pues no luce tanto como en otros proyectos que tengo. Ya después haremos una narración de cada espacio, es lo que vamos a ir checando. Pero pues bueno, tenemos que el tema de que se siente bastante espacio, siendo que te alcanza para la tele. Y yo en lo general, aquí por ejemplo dejé el balconcito, pero en el otro proyecto no me desagrada, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y bueno, que mucha gente ya está inclinado por el home office, dejar este espacio, porque cuando van a tener a los niños pues van a tener este relajo acá, que lo ideal es dejarles un espacio para que ellos jueguen adentro de su cuarto. Muchos prefieren poner una litera y la pegan a uno de los lados, ya sea este o aquel, o es que también hay varias configuraciones. Entonces el tema es ese, ¿no? Ya al final, conforme van creciendo, pues los niños no se quieren separar cada quien su lado, es muy válido. Y por ejemplo pueden dejar la litera aquí, o mejor dicho el closet, y la litera pegada a este lado o a este lado. Ahora sí que el tema es que vean, si yo pego mucho la cama que a este lado, pues pega. Entonces siempre hay que estar checando esa distribución. Y ya ni hablemos del tema de la cocina, que aquí la dejaron más o menos, pero en el otro video que yo tengo de una casa de 4.5, por tanto, pues en esa casa sí la redujimos a solo los 60, el espacio de 60 más lo que debe de tener la puerta, unos 80 centímetros, ya también depende de las regulaciones que se tengan. Y el patio de servicio pues es mínimo, jardín, remates visuales no los tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora vámonos a la parte constructiva. Esto lo vamos a ver ahora más, porque mucha gente dice, ay, pues eso qué, como que la parte arquitectónica creen que no pega, como que no afecta, y la verdad es que sí afecta mucho en la forma en cómo viven. Yo no digo que esto esté mal para vivir un tiempo, por eso es una de las premisas del canal, darle la arquitectura a su alcance, porque una de las formas como todos construimos es en partes, y aquí es donde vamos a ver la parte más macabrona de vivir en las casas de en serie o de Infonavit que hacen. El arquitecto Alejandro Aravena creó un modelo de casa en serie pero es una progresividad muy en serie, cosa que siento que todavía no, pero pues la verdad es que ganó un premio Pritzker. Entonces van a decir, ¿y tú qué te has ganado, Arqui, no? Entonces vámonos de este lado, y considero yo que cada quien debería hacer su prototipo de vivienda en serie, de cómo quiere hacer su pie de casa e ir iniciando. Cada proyecto es diferente y en consecuencia cada pie de casa debería ser diferente. Entonces, ahora un tema que aquí ya había empezado, de hecho reinicié el video, lo cambié, pero un tema bien escabroso con estas casas es esto, ¿no? Son casas que, si se fijan, el plano es modelo dúplex. Entonces los modelos dúplex se caracterizan por compartir una serie de elementos. Y afortunadamente aquí es dúplex, porque hay, por ejemplo, en Playa del Carmen hay otro que se llama Villas del Sol, que son cuádruplex. ¿Qué quiere decir? Que aquí arriba tienen a alguien viviendo. Entonces ustedes nada más son dueños de la planta baja y lo poquito que les queda de terreno, y el de arriba, hasta siento que es mejor deal en un cuádruplex tener la planta alta, porque los ruidos le tocan al de abajo, y si ustedes quieren hacerle una modificación de cierto modo a la planta alta, al techo, como que lo podrían hacer. Entonces ahí es todo un tema, ¿no? Yo la verdad le recomiendo a la gente que no compre cuádruplex. Si dúplex está complicado, ya cuádruplex, olvídate. Y afortunadamente esta casa, algo que le veo bueno, es que tiene 6 metros de terreno, 6 metros de frente. Para mí 6 metros es como lo mínimo para vivir. ¿Por qué? Porque una recámara de 3 metros por 3 metros está bien para una sola persona. En una cama matrimonial aquí cabe muy bien, y un escritorio y varias cosas, pero y puedes tener 2 niños, y ya por ejemplo tú, si tienes tu recámara principal, que siempre los papás quieren algo más choncho, pues pueden tener el baño compartido arriba y aparte una recámara más choncha para los papás con su bañito acá de este lado, y una planta libre. ¿Por qué? Porque este tipo de casas nada más tienes 3 metros para recámaras y 3 metros o un poquito menos, por lo que absorben los muros, para lo que es la sala y todo eso. Entonces todos estos detalles constructivos
hay que estarlos checando, pero ya hay casas de menos de 5 metros de ancho, etcétera. No que no se pueda hacer, pero cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quisieras meter una distribución de 2 recámaras aquí, pues muchas las tienes que desfasar, etcétera. Yo también ahí por el canal tengo otro video hablando de este tipo de casas, pero sí se complica cuando los terrenos son menores a 3 metros. Otros de entrada, 3 metros, qué burro, póngale 0, diría, ¿no? Más bien 6 metros de frente. 6 metros de frente, yo considero que la verdad es que eviten comprar ese tipo de casas. Si van a comprar una casa, les doy ese consejo. Y de largo, pues la verdad es que ya 15 está más o menos. Pero conforme la gente, pues yo sé, se aprovechan de la necesidad de las personas. Son créditos, o sea, como las dan a crédito, pero también pueden buscar en algún otro lado. O literal comprar lotes, que también es un tema. Ya después estoy explorando una posible solución a todo ese tipo de detalles que existen de la vivienda, porque se aprovechan mucho y como la gente pues en su necesidad sigue comprando este tipo de lotes, que la verdad está mal, pues vive de manera inadecuada. Yo la verdad es que una recámara de 3 metros de ancho para una sola persona está bien. Hasta para 2 personas también está en 3 metros de ancho, pero obviamente que sea un poquito más largo. 3x3, pues 2 personas viviendo aquí no está muy cómodo, y también 2 niños tampoco. Entonces ahí es donde digo, ay, como que chequen esos detalles. Ahora vámonos a la parte escabrosa, la que todos querían ver, y la dejé para el final, el tema de los costos y todo eso, ¿no? Entonces ahora sí, la parte de los costos, la parte escabrosa que la gente pues prácticamente como que no quiere ver, o simplemente el crédito, ¿no? La necesidad es la que hace que a veces se cieguen a todos estos tipos, o lo saben, pero pues dicen, pues ya que no, porque yo lo he visto, ¿no? Cuando a mí me revisan una casa, pues los clientes revisan hasta cosas que nada que ver, con tal de que digan, mira, el Arqui no me ve la cara de güey, ya vi que tiene un poquito más de silicón alrededor de los marcos de las puertas. Historia real de Bachoco. Y por ejemplo, tenemos este muro, les digo, les comentaba, este muro que no lo hacen individual, algunas constructoras desarrolladoras, pero que ya no son tan de Infonavit, sí toman ese cuidado de poner muros diferentes. Pero aparte pues meten Armex, que mucha gente se queja. Yo del Armex a mí me encanta, pero hay que saber dónde ponerlo, cómo ponerlo. Todo eso tiene e influye mucho. El tipo de bloque le ponen, mucha gente se queja, a veces yo siento que es irrelevante. Lo que les platiqué antes es muy importante, mucho más. Pero por ejemplo, está el tema de que cuando ellos contratan albañiles les pagan por casa. Hacen tantas casas que les pagan por casa. Entonces uno de los temas es que llegan a no plomear los muros. Si tú me vas a decir a mí eso, que pues no, realmente tú como constructor que no plomeen los muros, o cuando tú estás construyendo una casa que la mandas a hacer con el Arqui, un muro desplomado exagerado sería esto. La realidad es que los muros desplomados se ven un poco más como inclinado así. O luego hay veces que los muros están, ¿cómo les diré? Como son tabiques y se hacen por piezas, pues luego se desploma un poquito así, exagerando. Ahora vamos a ponerlo con rojo, vamos a continuar. Y luego ya después se regresan y así. Entonces todos estos desplomes o movimientos, pues tienes que rellenarlos con mezcla, la famosa mezcla, que en realidad nosotros le llamamos aplanado, tarrajeo le dicen en Perú. Pero todas estas fallas, por ejemplo, cuando quieren poner una casa, pues tienen que rellenar todo eso. A mí me ha tocado ver gente con desplomes de 5 centímetros. Cuando digo un desplome de 5 centímetros es que de aquí a lo inclinado hay 5 centímetros y pues hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque si no lo plomeo, los muebles luego no embonan, no quedan bien, quedan medio chuecones, ¿no? Y en muchas de estas casas eso es lo que no hacen. En muchas no los plomean, hay quienes dicen que sí, aquí muchas constructoras se van a deslindar, pero la mayoría de casas de Infonavit, o en la gran mayoría, como les pagan por casa y los maestros quieren acabar pronto, o sea, se ahorran unos costazos, pues estos muros no están muy bien plomeados. Otro es el tema de que si aquí tenemos muro compartido, pues en realidad si yo quiero construir arriba, y eso es otro tema, hacen las construcciones, las hacen bien a modo,
y no toman en cuenta que como esto no está bien planeado para una familia real, sino es una familia prototipo, o sea, como se imaginan que van a vivir, pues al momento de poner castillos en tu muro compartido, pues lo te vas a tener que pelear con el vecino de si te da chance o no. Entonces mejor no hay como que dejes los castillos aquí, que afortunadamente está aquí, pero supongamos que el muro compartido fuera en la cocina, pues tú puedes poner aquí, tú puedes demoler este pedazo, lo puedes ranurar para abrir, meter una zapata nueva, aquí abres el piso, metes una zapata nueva, en caso, porque luego también son los sistemas, no siempre, por ejemplo, el panel no es tan amigable con las obras en serie, o como les diré, cuando lo vas a construir en etapas, sale muy económico, pero si lo vas a construir en etapas, entonces ahí está el tema. A veces yo preferiría que construyeran con el tema del vigueta bovedilla, y una misma vigueta la usan para todo el claro y vámonos. Y ya si quieren dividir en su pie de casa, pues dividen con tabla roca, y el tabla roca cuando lo quieran demoler lo demuelen rapidísimo. Entonces hay muchos de estos elementos, por ejemplo, luego se quejan de, ay, le puse poquito pegazulejo, o me pegaron el piso con cemento, que eso, pues, ahí lo puedes hacer con cemento. Lo que pasa es que el pegazulejo es a prueba de albañiles que no saben, y el foolproof, y por ejemplo con cemento, pues sí tienes que tener un maestro muy bueno, y muchas veces de eso se quejan, cuando hay errores más catastróficos como estos, de que a veces la estructura no está diseñada me ha tocado ver losas macizas que hacen con malla, las arman con malla. Entonces, pues si quieren meter más cosas, si quieren meterle más peso, pues a veces es más complicado, o que quisieran hacer algo arriba. Si ustedes se desprenden y tumban todo esto, pues hay que estarlo checando. Yo por eso les digo que diseñen bien sus pies de casa, para evitar este tipo de problemas. Cuando ustedes quieran crecer arriba, pues no les va a quedar, a lo mejor si ustedes adecuaran la casa, pues van a tener que hacerle el mutante ahí, abrir y ranurar mucho para poder estructurar todo esto que quieren. Y entonces ahora sí ya se van a la siguiente parte. Entonces, pues aquí se los dejo, no me quiero alargar más. Poco a poco iremos viendo sobre los videos de costos, que vamos a ir analizando costos junto con este diseño, los demás temas, que si les sale más barato con bloques, si les sale más barato con tabique, que si les sale más barato con vitro ceramic, todos esos detalles, que con armex, que no sé qué, los vamos a ir analizando en siguientes videos. Pero sí quería analizar esta casa de Infonavit porque es un pie de casa muy básico, para que también se den ideas de costos, de cuánto cuesta una casa así de este estilo, si la construyen con uno que prácticamente, les voy a dar el spoiler, sale casi lo mismo. ¿Por qué? Porque les sale más barato a las constructoras grandes comprar por muchas toneladas a comprar a ti de poquito en poquito. Entonces también ese es otro tema, que aunque a los constructores nos dan descuento, a las inmobiliarias de miles de casas todavía les dan más descuento. Entonces no es que uno quiera verse ojete, pero esa es la verdad. La única diferencia que la van a encontrar es muchas veces en las calidades, que la casa está diseñada a su modo y todo lo que comentamos. Así que si ustedes les late esta idea de construir progresivamente y estar viendo y diseñar todos los espacios, pues abajo en los datos les dejo mis datos de contacto, y también pues suscríbanse al canal para que reciban todo esto. Si tienen alguna duda, que muchas dudas a veces las respondo en video, pues también denle a la campanita para que estén pendientes, sepan cuando llegó el video, porque muy probablemente alguna de sus dudas la responda abajo. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego.